fármacos van a ser bastante utilizados en nuestra especialidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a acostumbrar tratamientos dolorosos, realizamos tratamientos dolorosos. En muchos casos estas intervenciones podrían ser cirugías, podrían ser de repente exodoncias, ¿sí? Podríamos realizar de repente tallados, restauraciones, entre otras circunstancias. Y en cada una de estas situaciones tenemos gran posibilidad de utilizar este grupo de fármacos como son los anestésicos locales. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales tienen la capacidad de bloquear el inicio y la conducción de este estímulo nervioso. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener como objetivo, al finalizar esta sesión, integrar esos conceptos, ¿no? Cómo los anestésicos locales pueden bloquear el inicio y la conducción de las fibras nerviosas. En esta primera imagen ustedes observan cómo un paciente está siendo anestesiado. Vamos a utilizar una jeringa llamada jeringa tipo cálcule, ¿sí? Podremos utilizar diferentes tipos de técnicas. En algunos casos, como en esta imagen, técnicas infiltrativas en el maxilar superior, aunque también existen las otras técnicas de bloqueo nervioso, como la mal llamada troncular, ¿no? Debería ser denominada bloqueo del nervio dentario inferior. ¿Para qué casos indicamos anestésicos locales? Como ya adelantábamos, para realizar intervenciones que van a producir dolor en el paciente. Ya sea, por ejemplo, una cirugía, una endodoncia, recuperación de espacio, ¿sí? Diferentes intervenciones, tanto en adultos como en niños. Y estos anestésicos locales, por lo general, van a venir asociados a un vasoconstrictor, como es la adrenalina, que tiene ciertas ventajas. ¿Qué ventajas podría tener este vasoconstrictor? La primera, evitar la absorción. Evita que el anestésico se absorba, evita la absorción. Otra ventaja que podría tener este vasoconstrictor es que, por ejemplo, puede prolongar el efecto del anestésico local. Hace que su efecto sea mucho más duradero. La pregunta es, ¿estos anestésicos locales se pueden utilizar en la misma cantidad en un adulto que en un niño? No. Entonces tenemos que individualizar las terapias. Entonces los anestésicos locales, como ya adelantamos, son fármacos que vamos a utilizar ampliamente para bloquear diferentes fibras nerviosas. Podríamos bloquear desde fibras sensitivas hasta incluso fibras motoras, aunque ese no es el objetivo, ¿no? Principalmente bloquear la sensibilidad. Pero específicamente, ¿cómo es que este anestésico local bloquea esa conducción del dolor? Bloqueando canales de sodio, ¿sí? Bloqueando canales de sodio voltaje dependiente. Ustedes recuerdan, jóvenes, o deberían recordar que nosotros tenemos una neurona, por fisiología, ¿no? Sí. Entonces tenemos una neurona que va a tener terminaciones dendríticas, ¿sí? Terminaciones dendríticas, y posteriormente estas de aquí, por ejemplo, van a tener un axón, ¿no? Entonces este vendría a ser el axón de mi neurona. Y finalmente la neurona tiene las terminaciones presinápticas. Entonces es más o menos esa una neurona. La neurona, a lo largo del axón, ¿qué es lo que contiene? Contiene las vainas de mielina, ¿no? Vainas de mielina. ¿Para qué sirve la vaina de mielina? Para acelerar el proceso de conducción, hacen que éste tenga una mejor velocidad de conducción. Pero entre cada vaina de mielina, en estos espacios, nosotros vamos a encontrar unos canales. Estos canales serán los canales de sodio voltaje dependiente, canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? A lo largo de los axones, a lo largo del axón, nosotros vamos a tener canales de sodio voltaje dependiente. ¿Para qué sirven esos canales? Para permitir el cambio en la polaridad. Normalmente, afuera yo tengo cargas positivas y adentro cargas negativas. Ese es mi potencial de membrana en reposo. Pero cuando este canal se abre, ¿qué sucede? Se va a invertir. Adentro se vuelve positivo y afuera se vuelve negativo, ¿no? ¿Cómo se denomina este fenómeno, jóvenes? La despolarización. ¿Se acuerdan? Despolarización. Y esto permite que el impulso eléctrico pueda transitar a lo largo del axón y posteriormente liberemos neurotransmisores. Eso es lo que normalmente
Es lo que deberíamos observar. Pero nosotros, al depositar el anestésico local, como pueden ver aquí en la imagen, va a sufrir un fenómeno de ionización. Tendremos una forma pequeña del anestésico local y tendremos una forma grande del anestésico local. ¿De qué depende? Del pH. Entonces, ¿qué hace este anestésico local? Estamos viendo aquí un pedacito de esta fibra, ¿no? Canales de sodio, y estamos viendo la membrana de esta neurona. Entonces, el anestésico local tiene que difundir al interior de la membrana, al interior de la neurona, y desde el interior va a ir bloqueando a estos canales. Y si bloqueamos estos canales, ¿habrá conducción del impulso nervioso, jóvenes? Dijimos que yo necesito de la despolarización para que este impulso transite y la información llegue de mi mano a mi corteza, de la pulpa dental a la corteza, para yo sentir dolor. Entonces los anestésicos locales están bloqueando a estos canales de sodio. Por lo tanto, el paciente no va a tener sensibilidad, no va a percibir el dolor de estímulos técnicos, químicos, mecánicos, entre otros. Clásicamente, los anestésicos locales se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el grupo de los ésteres, ¿sí? De los ésteres, y el otro grupo vendrían a ser las amidas. Dos grupos de anestésicos locales. Los viejitos, que ya no se utilizan, y los nuevos, que tienen muchas ventajas. Los ésteres, por ejemplo, tenemos a la benzocaína, que viene al 10%. Las amidas, lidocaína al 2%, mepidacaína al 3%, articaína al 4%, y otros que también podrían venir incluso en concentraciones más pequeñas, ¿no? Bupivacaína o levobupivacaína al 1 o 0.5%, muy menos concentradas, ¿no? Muy eficaces. Entonces podemos observar que los ésteres requieren de altas concentraciones comparado con las amidas, pero esa no es la única diferencia, sino que los ésteres tienen un inicio de acción bastante lento y también su duración de acción va a ser bastante corta. En cambio, las amidas tienen un inicio de acción, es decir, su efecto va a iniciar de manera rápida, en cuestión de minutos, y el efecto va a ser mucho más prolongado. Este efecto podría ser, de acuerdo a la técnica, entre 60 a 90 minutos, ¿no? Ofreciéndonos más ventajas. Entonces, adicionalmente, estos ésteres son altamente alergénicos. En cambio, las amidas tienen bajo potencial de producir reacciones alérgicas. ¿Cuál de estos dos grupos utilizaremos entonces en este cartuchito de anestésico local? ¿Amidas? ¿Ésteres o amidas? Amidas. Lidocaína, mepivacaína o articaína, ¿no? Es lo que vamos a utilizar. Entonces, estos cartuchos son los que nosotros utilizamos en la consulta, cartuchos tipo Carpi, los cuales tienen un volumen de 1.8 mililitros, ¿sí? 1.8 mililitros. Por lo general, aunque hay más pequeñas en algunos otros países, pero el estándar es 1.8 mililitros. ¿Qué componentes podría tener? ¿Bastará solamente el principio activo, jóvenes? No, una lista de excipientes. Un vehículo, como el cloruro de sodio, agua destilada, un corrector del pH, que podría ser el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, podría tener un coadyuvante, que puede ser el vasoconstrictor, el que nos ofrecía esas ventajas, ¿no? Menor absorción, mayor efecto, mayor duración también, mejora la duración. Y también podríamos tener estas dos sustancias, como podrían ser el antioxidante y el preservante. Sustancias que también pueden ser altamente alergénicas. Entonces, jóvenes, si vamos a utilizar estos anestésicos, y dijimos que vienen en concentraciones 2%, 3%, 4%, esas concentraciones nosotros podríamos transformarlas. ¿Qué significa 2%? 2% significa que hay 20 miligramos por mililitro. ¿Pero trabajamos con mililitros o trabajamos con cartuchos? ¿Con qué presentación vamos a trabajar? La unidad de medida es el cartucho. Entonces, voy a hacer una regla de 3 simple para ver la equivalencia. Yo no sé cuántos miligramos hay en un cartucho, pero sí sé que hay 1.8 mililitros. Si tengo 20 miligramos en un mililitro, ¿cuánto le correspondería? ¿Cuántos miligramos tengo en un cartucho? Recuerden, regla de 3 simple, dejo a la X solita y el que está debajo pasa al otro lado multiplicando. Entonces, ¿cuánto saldría, jóvenes?
cuánto equivale 2%? Lidocaína al 2%. 36 miligramos por cartucho. Nombre y apellido. 36 miligramos por cada cartuchito. Si yo les presento esta imagen y yo les digo, jóvenes, tenemos lidocaína al 2%. ¿Cuántos miligramos hay en este cartuchito? 36, exacto. 36 miligramos por cada cartucho. Si tenemos la presentación de mepidocaína al 3%, esto equivale a 30 miligramos por mililitro. Pero como dijimos, me interesa por cartuchos. ¿A cuánto equivale? 54 miligramos por cada cartuchito. Y si hablamos de articaína al 4%, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale, jóvenes? Sigan la secuencia, ¿cuánto saldría? 36 miligramos es 2%, porque es 20 por 1.8, 30 por 1.8, 40 por 1.8. ¿Cuánto saldría? 72 miligramos por cartucho. Entonces yo les voy a pedir por favor que anoten estos datos. Cada vez que vean 2% en un cartucho es 36 miligramos por cartucho. Cada vez que vean 3%, esto equivale a ¿cuánto? 54 miligramos por cartucho. Y si hablo de articaína al 4%, ¿cuánto tengo? 72 miligramos por cartucho. Siempre que el cartucho tenga este volumen, que es el que más utilizamos. Pero también tiene al otro componente, que vendría a ser la adrenalina o epinefrina. Uno en 80.000, uno en 100.000 y también uno en 200.000. ¿A cuánto equivale uno en 80.000? ¿A cuánto equivale, jóvenes? 22.5 microgramos por cada cartuchito. ¿A cuánto equivale uno en 100.000? 18 microgramos por cada cartucho. ¿Y a cuánto equivale uno en 200.000? Equivale a 9 microgramos por cartucho. Entonces, esas concentraciones, por favor, anótenlas. No le tomen solamente una foto, anótenlas, ¿sí? Anótenlas. Porque vamos a utilizarlas con bastante frecuencia. ¿Para qué vamos a utilizar esas concentraciones? Para poder individualizar la terapia, como vendría a ser cálculo de dosis, de acuerdo a la edad y el peso del paciente, de acuerdo a las características. ¿Qué es lo que debíamos recordar para el cálculo de dosis, jóvenes? ¿Qué datos yo necesitaba para el cálculo de dosis? Peso del paciente, excelente, primer dato. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Antes de la concentración necesito ¿qué cosa? La dosis. Y en este caso siempre me van a dar la dosis máxima, porque es un fármaco electivo. Dosis máxima de articaína, dosis máxima de epinefrina, ¿no? La dosis, en este caso, la dosis máxima. ¿Qué hago con estos dos valores? Multiplico dosis por peso y me va a dar una cantidad. ¿Qué hago con esa cantidad? La relaciono con una concentración. Yo no sé cuántos cartuchos existen, pero sí sé que hay una concentración, ¿no? Hay una cantidad, en este caso hay una concentración por cada cartuchito. ¿Se acuerdan? Es lo que estábamos viendo hace algunos minutos. En el primer caso, si estamos hablando de lidocaína al 2%, yo puedo decir que hay 36 miligramos en un cartucho. Si hablo de mepidocaína, puedo decir de que hay 54 miligramos en un cartucho. Y si estoy hablando de articaína, puedo decir de que la concentración, ¿cuánto es? 72 miligramos por un cartucho. Y hago una regla de 3-5, que es lo que estamos viendo en este caso. Vamos a dejar esto de aquí solito, este pasa a multiplicar, igualmente va a ser el mismo valor, y dividiremos este entre la concentración, la regla de 3-5. Entonces, jóvenes, vamos a ver el ejercicio que estábamos proyectando. A ver, paciente varón de 6 años. ¿Cuánto pesa este paciente? 22 kilos, primer dato. Este paciente acude a la consulta porque se va a realizar una intervención quirúrgica. Podría ser una exodoncia. A los 6 años, ¿qué fenómeno sucede? ¿Qué pasa a los 6 años con los dientes? ¿Qué sucede? Hay un recambio. Ya nos despedimos de los dientes deciduos, dientes de leche, y empiezan a erupcionar los dientes permanentes.
Ocasionalmente podríamos tener de repente una erupción tardía o de repente los dientes están erupcionando ectópicos, no salen por el lugar, no se reabsorbe, doctor. La mamá nos dice, por favor, extráigale ese dientecito para que se reposicione. O de repente el niño no tuvo un adecuado cuidado, tiene una lesión cariosa, necesitamos hacer tratamientos tipo pulpotomía, pulpectomías, tratamientos pulpares. Necesitamos un fármaco que pueda bloquear el dolor. Escogemos articaína al 4% con epinefrina 1 en 200.000. Me dicen que para la articaína la dosis máxima es de 5 miligramos por kilo. La dosis máxima de epinefrina es de 3 microgramos por kilo. Como los dos componentes están mezclados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular de forma individual. Si estuviesen separados no tendría mayor problema, ¿no? Pero como están mezclados, tengo que calcularlos de forma individual. Entonces, jóvenes, lo primero que podríamos hacer, ¿qué cosa es? Multiplicar el peso por la dosis. Y es lo que vamos a hacer ahora. Multiplicamos la dosis por el peso para articaína. ¿Me ayudan, por favor? 5 miligramos por kilo por el peso del paciente, que es 22 kilos. ¿Cuánto saldría? 110 miligramos como máximo. ¿Qué es lo que hago con esta cantidad? ¿Qué hago con esa cantidad? Relaciono con la concentración. Necesito darle como máximo 110 miligramos. Yo no sé cuántos cartuchos le corresponde, doctor. Pero sí sé que estoy utilizando articaína al 4%, que ¿a cuánto equivalía? 72 miligramos en un cartucho. Por reglete simple. Este 1 pasa al otro lado a multiplicar, no cambia en nada, pero sí se queda dividiendo el 72. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale, jóvenes? Ese es el momento para que puedan usar una calculadora, ¿no? Sí, ese es el preciso momento para que puedan usar una calculadora. 1.53 cartuchos. Pueden trabajarlo, como no estamos en matemáticas, pueden colocar como 1.5, 1.527, 1.53. Realmente, si trabajan con 1 o 2 decimales, no va a variar mucho. Pero por lo menos trabajen con un decimal. Entonces, ya sé que con la articaína, ¿sí? Con la articaína al 4% puedo darle desde 0, porque es un fármaco electivo, ¿hasta cuánto? Hasta 1.53 cartuchos, un cartucho y medio. Pero todavía me falta calcular el otro componente, porque dijimos que ambos estaban mezclados. Entonces yo hago el cálculo y observo. Dosis de epinefrina, dosis máxima, 3 microgramos por kilo. Por el peso del paciente, 22 kilos, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 66 microgramos como máximo. Estamos aquí, ya tengo la cantidad, es lo máximo que le puedo dar al paciente. ¿A cuánto equivale esos 66 microgramos? No lo sé, pero si estoy utilizando una presentación de 1 en 200.000, ¿a cuánto equivalía 1 en 200.000, jóvenes? ¿A cuánto equivalía 1 en 200.000? 1 en 200.000, ¿a cuánto equivalía? 9 microgramos. Por lo tanto, si yo sé que hay 9 microgramos en un cartucho, la regla 3 simple me dice 66 por 1 entre 9. ¿Cuánto saldría eso? 7.33. Entonces, tomando en cuenta a la epinefrina, me dice que podría darle también desde 0 hasta 7.33 cartuchos. Doctor, los valores no son iguales. ¿Cuál es la decisión? Eso es lo que estamos viendo aquí en la pizarra, fíjense. Con el primero me dicen que puedo darle desde 0 hasta 1.53 y con el segundo le puedo dar desde 0 hasta 7.33. Pregunta. Si estuviesen separados, yo puedo decir, doctor, de este le doy un cartucho y de este le doy hasta 7. Si están separados. Pero como están mezclados, ¿qué tengo que hacer? Que ambos sean seguros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy un cartucho a este paciente? Un cartuchito. ¿Pasará algo malo? ¿Pasará algo malo, jóvenes? Con un cartucho, estoy dentro del rango, ¿pasará algo malo? No, estoy bien, no le va a pasar nada.
Le doy un cartucho y medio, 1.5 cartuchos. ¿Va a pasar algo malo? No, porque todavía estoy dentro de ese límite. Esta es mi cantidad máxima. ¿Y qué pasa si yo le doy 2 cartuchos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Podría intoxicar a mi paciente. Sí, podría intoxicar o peor aún podría llegar a la muerte si el fármaco es peligroso. ¿Quiero llegar a este límite, jóvenes? ¿Cuándo debo detenerme entonces? ¿Cuándo debería detenerme? En un cartucho y medio, cuando los dos componentes son seguros, porque están mezclados en un solo envase. Si estuviesen separados, no tendría ningún problema. Le doy 1 y le doy 7 del otro. Pero como están mezclados, lo recomendable es que administre un volumen que sea seguro para ambos componentes. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Entonces, el siguiente ejercicio es suyo. Paciente, mujer de 10 años, 38 kilos. Vamos a utilizar un anestésico local, como es la lidocaína al 2%. ¿A cuánto equivalía 2%, jóvenes? 36 miligramos por cada cartuchito. Y adicionalmente este viene con epinefrina 1 en 80.000. ¿A cuánto equivale 1 en 80.000? 22.5 microgramos por cada cartucho. Entonces, a este paciente le vamos a administrar estos fármacos y aquí nos indica la dosis máxima. La dosis máxima de lidocaína en niños sigue siendo la misma, 5 miligramos por kilo. La dosis máxima de epinefrina también va a ser la misma, 3 microgramos por kilo. Y esta va a ser igual en pacientes adultos y en pacientes pediátricos, no cambia. La lidocaína, el anestésico local sí cambia, pero la epinefrina no cambia, siempre va a ser 3 microgramos por kilo. Me preguntan cuánto es la cantidad máxima de cartuchos que pueda administrarle este paciente. Hagamos el cálculo, por favor. ¿Cómo?
5.0806. Ok, más o menos. ¿Cuánto sale? 5.28 y 5.06. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Damos un tiempo extra para que puedan resolverlo. ¿No? Ok, entonces vamos a resolver. Para el primer caso, vamos a hacer el cálculo para la lidocaína. Recuerden, dos componentes, dos cálculos. Lidocaína, 5 miligramos por kilo es la dosis máxima. Por el peso del paciente, que es 38 kilos, le corresponde 190 miligramos como máximo. ¿Sí? 190 miligramos como máximo. ¿A cuánto equivale esos 190 miligramos? No lo sé. Pero sí sé que estoy utilizando lidocaína al 2%, que contiene 36 miligramos por cada cartuchito. Por lo tanto, ¿cuánto saldría? Le corresponde 5.28 cartuchos. Ya tengo al primer componente, un primer componente. Me falta el otro componente, que en este caso vendría a ser la epinefrina, ¿no? 3 microgramos por kilo. 3 microgramos por kilo. Por el peso del paciente, que es 38 kilos, le corresponde 114 microgramos. 114 microgramos. ¿Y a cuánto equivale estos 114 microgramos, jóvenes? ¿A cuánto equivale? No lo sé, coloco una X, pero sí sé de que 1 en 80.000 tiene 22,5 microgramos por cada cartucho. Por regla de 3 simple sale 5.06. Entonces, con lidocaína me dicen de 0 hasta 5.28. Con epinefrina me dicen que puedo darle desde 0 hasta 5.06. ¿Cuánto le podríamos dar a este paciente? Como máximo, 5 cartuchos. No puedo exagerar, no puedo darle más allá de este límite máximo. Es el techo, no puedo ir más allá. Ya me avisaron de que si yo me excedo con el segundo componente, puedo generar efectos tóxicos. ¿Cuáles podrían ser esos efectos tóxicos? En el caso de los anestésicos locales, como lidocaína, apicaína, metiacaína, los efectos están relacionados con cardiotoxicidad y neurotoxicidad, arritmias y o convulsiones. ¿Será bueno? ¿Será bueno? No, ¿verdad? En el caso del vasoconstrictor, ¿cuáles serían los efectos adversos, jóvenes? Hemos visto una clase, hemos hablado del sistema adrenérgico. ¿Qué puede pasar con la presión? Aumenta la presión arterial del paciente. ¿Qué más? Produce vasoconstricción, puede generar, ¿qué más? Hiperglicemia, ¿sí? Puede generar taquicardia, entre otros efectos. Por lo tanto, no deberíamos excedernos. ¿Preguntas, dudas, jóvenes, sobre cálculo? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Otro ejercicio. Esta vez, paciente adulta. Tenemos una paciente, ¿sí? Paciente mujer, de 25 años, 60 kilos. Acude a la consulta para realizarse una intervención que podría ser exodoncia de tercer molar, podría ser un tratamiento de conductos, podría ser alguna situación. ¿Qué decidimos utilizar en este caso? Articaína al 4%, con epinefrina 1 en 100.000. ¿A cuánto equivale articaína al 4%? 72. Dijimos que eso equivale a 72 miligramos por cada cartuchito. Y si me dicen que esta presentación viene justamente con epinefrina 1 en 100.000, ¿a cuánto equivale 1 en 100.000? 1 en 100.000, 18 microgramos por cada cartuchito, ¿no? 18 microgramos por cada cartucho. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente la dosis. La dosis de articaína para un adulto ya no es 5, ahora va a ser 7 miligramos por kilo. 7 miligramos por kilo. Y la dosis de epinefrina, como dijimos, en niños y en adultos es la misma, no cambia. Sigue siendo 3 microgramos por kilo. Y la pregunta de rigor es ¿cuántos cartuchos le puedo administrar a esta paciente? ¿Sí? ¿Cuántos cartuchitos podría administrar? Entonces, por favor, hagamos el cálculo. ¿Sí? Hagamos el cálculo para definir cuánto es la cantidad que le puedo administrar a estos pacientes.
¿Está? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a confirmar entonces. Para arpicaína, 7 miligramos por kilo por 60 kilos, 420 miligramos. ¿Has visto? Con micrófono, por favor. Otro level, por favor. Es otro level ya. Full tecnología. Entonces, si tenemos que administrar 420 miligramos, no sabemos cuántos cartuchos le corresponde, pero sí sabemos que 4% equivale a 72 miligramos por cartucho. Y esto es 5.83 cartuchos. Para arpicaína ya tenemos el primer valor. Para la epinefrina no cambia en niños y en adultos, 3 microgramos por kilo por 60 kilos. ¿Cuánto le corresponde? 180 microgramos, ¿no? 180 microgramos como máximo. Si estamos utilizando 1 en 100.000, dijimos que a cuánto equivalía 1 en 100.000 jóvenes? Y ese 18 microgramos por cada cartuchito. Entonces, si necesitamos administrar 180, esto equivale a ¿cuánto? 10 cartuchos. Pregunta de rigor, ¿cuánto le administran a esta paciente de 25 años? O 25 años, perdón. ¿Cuánto podríamos administrarle? 5,5 como máximo. Ojo, esta es la cantidad máxima. Doctor, ¿mi paciente requiere hasta 5 cartuchos y medio? No, puedo darle medio cartuchito, un cartucho, si de repente es solamente una exodoncia, un premolar, con fines ortodónticos. Si voy a realizar una endodoncia, de repente hasta 2 cartuchitos. Pero si son múltiples tratamientos en una sola cita, podría llegar a esta cantidad máxima, ¿no? Ojo, es la cantidad máxima. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Desean resolver más ejercicios? No, no quieren, que igual van a resolver. A ver, vamos a colocar algunos ejercicios adicionales para que puedan practicar. ¿Sí? Para que puedan practicar cálculo de dosis. Una edad para un paciente jóvenes, niño, adulto. 9 años. O 9 kilos. Paciente con baja autoestima. A ver, vamos a colocar aquí algunas situaciones. Si nosotros tenemos a una paciente, ¿sí? Si tenemos a una paciente, o un paciente varón de 9 años, ¿sí? Este paciente de 9 años pesa aproximadamente unos 34 kilogramos. Este paciente acude a la consulta para poder realizarse una intervención quirúrgica y vamos a utilizar diferentes presentaciones. La primera presentación, la más común, lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 100.000. ¿Sí? 1 en 100.000.
Recuerden, ¿cuánto es la dosis de lidocaína? La dosis máxima de lidocaína en niños, 5 miligramos por kilo. ¿Cuánto es la dosis máxima de epinefrina? 3 microgramos también por cada kilo. La segunda opción de repente podría ser utilizar lidocaína al 2%, pero con epinefrina en una presentación de 1 en 80.000. ¿Sí? 1 en 80.000. La dosis sigue siendo la misma, ¿sí? Para lidocaína y para epinefrina. Tenemos otra presentación que podría ser la articaína. Articaína al 4% con epinefrina, que sea la de 1 en 100.000. ¿Sí? 1 en 100.000. ¿Cuánto es la dosis de articaína? Es la misma, 5 miligramos por kilo, y la dosis de epinefrina también va a ser de 3 microgramos por kilo. Si se dan cuenta, se repite la dosis. Y vamos a agregar otra presentación. Podría ser de repente la de, nos faltaría la de 200, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar la articaína al 4% con epinefrina 1 en 200.000. ¿Cuánto sería la cantidad de cartuchos que le corresponde a cada paciente? Para este caso se va a repetir la misma dosis. La dosis de lidocaína es la misma que la dosis de articaína en pacientes pediátricos. 5 miligramos por kilo. Y la dosis máxima de epinefrina sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuánto es la dosis máxima de epinefrina, jóvenes? 3 microgramos por kilo. Calculamos cuánto le corresponde de cada una de esas presentaciones. Les doy una opción. Escojan uno. ¿Sí? Escojan uno y cuando tengan el resultado, a la pizarra. ¿Sí? Para que vean la resolución. Entonces, distribúyanse, ¿no? ¿Quiénes van a resolver el ejercicio 1, 2, 3 o 4? Yo el 3. Y ahí están los plumones para que puedan salir.
¿Aló? Doctor. ¿Cuántos tuvieron? Primero, confirmen los valores. Sí. Lo que faltaría es definir, los que salieron a la pizarra definen cuánto es el valor máximo. ¿Sí? El valor máximo. He hecho dos cálculos, pero faltaría exactamente cuánto es la cantidad máxima. Su decisión. Lo que no he hecho es la 1. He hecho la 2 y la 4. Pero no te da 4.33. Solo le puedes dar por cartucho y medio. Que me sale a mí 4.7. La Flavia también. Si es 30, 70 entre 36. Mira, Camila, dice
Ah, es un 7, cierto. El 7 siempre parece un 2% con epinefrina 1 en 100.000, lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 80.000 y articaína al 4% con presentaciones de 1 en 100.000 y también de 1 en 200.000. A ver, veamos la multiplicación primero para el anestésico local. Lidocaína, 5 miligramos por kilo por 34 kilos, le corresponde 170 miligramos. Estos 170 miligramos, relacionándolo con la concentración, debería salir 4.72 cartuchos. Ok, tenemos el primer valor. Para la epinefrina, igualmente, 34 kilos por 3 microgramos. Le corresponde 102 microgramos. ¿A cuánto equivale 102 microgramos si utilizamos 1 en 100.000? 18 microgramos, ¿no? Entonces le corresponde 5.67. ¿Cuánto sería la cantidad máxima que podría utilizar? En este caso, 4.5 cartuchos, menos de 4 cartuchos y medio. Entonces estamos en lo correcto. Para el otro ejercicio, nosotros lo único que cambiamos es la epinefrina, ¿sí? Obviamente, si es la misma lidocaína, nos va a dar la misma cantidad, ¿no? 4.72, ¿sí? 4.72. Pero al cambiar la concentración de epinefrina, necesitamos transformar estos 102 microgramos con otra concentración que vendría a ser la de 22.5. Necesito darle 102 microgramos, no sé cuántos cartuchos le corresponde. Pero en una presentación de 1.80.000 tenemos 22,5 microgramos. ¿Cuánto saldría en este caso? 4.33 o 4.53. 4.53. 4.53. Entonces, igualmente, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Nos limitamos al menor valor, ¿no? Que sería 4.73. Coincidentemente, en ambos casos, el anestésico local es el que define. Pero no necesariamente va a ser en todos los casos. Porque si yo tengo un paciente más grande, un paciente adulto, de repente esta cantidad va a ser mucho mayor. Pero esta se mantiene, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, deben hacer el cálculo para ambos casos. Vamos con el siguiente ejercicio, a ver, veamos. Tenemos a un paciente que va a recibir articaína al 4% con epinefrina 1 en 100.000. ¿Cuánto es la dosis de articaína? 5 miligramos por kilo por 34 kilos, 170 miligramos. Pero como estamos utilizando una concentración de articaína al 4%, esto es 40 miligramos por un cartucho. Por lo que la cantidad máxima de articaína sería 2.36, primer límite. Si utilizamos epinefrina 1 en 100.000, esto vendría a ser ¿a cuánto? 18 microgramos por cartucho, 34 por 3, 102, y considerando los 18 microgramos, ¿cuánto nos sale? 5.6 cartuchos. ¿Cuánto sería la cantidad máxima que podría administrarle a este paciente? 2 cartuchos, ¿no? 2.36 o 2 cartuchos como indica. Y de manera similar en el otro ejercicio, solamente que vamos a cambiar la concentración de epinefrina 1 en 200.000. ¿Qué diferencia tenemos con 1 en 200.000? Que la concentración es de 9 microgramos por cada cartuchito. Así que esta dosis multiplicada por el peso la debería relacionar con estos 9 microgramos, ¿no? Que igualmente, como comentamos, en este caso vamos a tener siempre el valor límite, ¿no? En este caso el anestésico local es el que está limitando la cantidad. Si utilizamos la presentación de articaína, ¿cuántos podríamos darle entonces? 2 cartuchos, pero si fuese lidocaína, podría utilizar hasta 4 cartuchos y medio. Va a ir variando de acuerdo a la concentración. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, jóvenes, y finalmente vamos a comentar algo sobre las técnicas de anestesia local, que también lo han desarrollado en otras asignaturas, ¿no? Demasiado. Bueno. Entonces, en el caso de las técnicas de anestesia local, existen dos grandes formas. Las técnicas que son infiltrativas y las técnicas que son regionales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de técnicas infiltrativas, ¿sí? En el caso de las técnicas infiltrativas, una de las que más vamos a utilizar es la técnica submucosa. Como pueden observar, vamos a aprovechar la inervación que está dada
a nivel superficial y también a la gran vascularidad que tiene el maxilar. Entonces, depositamos en el fondo del surco y esperamos a que difunda hasta el nervio. ¿Para qué es útil? Para anestesiar piezas unitarias pero en el maxilar superior. Una variante de esta técnica submucosa podría ser la administración subperióstica, ¿no? En el periósteo. Ingresamos un poquito más la aguja y también ahí aprovechamos para que el anestésico pueda difundir a las fibras nerviosas óseas o incluso al mismo tejido dental. Otra variante, tenemos la administración intraseptal y también la administración intraligamentosa. Perforamos el hueso o también lo depositamos en el ligamento periodontal, ¿no? Son algunas indicaciones cuando el anestésico necesita ser reforzado. O la última, que vendría a ser la administración intrapulpar. En este caso es una administración para realizar tratamiento de conductos, pero necesitamos de que la pulpa esté expuesta. Pero también consideren de que es una técnica muy dolorosa, ¿no? Que sea la última alternativa, si no su paciente los va a recordar, pero con mucho cariño. Y el otro grupo de técnicas que vendrían a ser las técnicas de bloqueo regional. Una de las más importantes es justamente la del bloqueo del nervio dentario inferior, ¿sí? En este caso, recuerden que el trigémino tiene 3 ramas, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, y este nervio dentario inferior tiene su recorrido a través de la mandíbula. Para poder realizar la administración o el bloqueo de este nervio dentario inferior necesitamos tomar algunas referencias. ¿Qué referencias tomamos? El rafe pteriomandibular. El paciente abre la boca y por delante tenemos este agujero. ¿Cuál sería nuestra otra referencia? El plano oclusal, 1 centímetro, centímetro y medio por encima del plano oclusal. Usualmente vamos a utilizar la técnica indirecta, introducimos por el lado opuesto, ¿no? Ingresamos con la aguja en el lado opuesto y vamos a anestesiar a este nervio dentario inferior esperando que pueda bloquear a todos los dientes de una hemiarcada, desde molares hasta el incisivo central. Y no solamente tejidos duros, sino también tejidos blandos, porque recuerden que tenemos a los nervios muy próximos, al nervio labial y al nervio lingual, ¿no? Que están muy próximos, por lo que podrían también ser anestesiados. Tener mucho cuidado cuando realicen esta administración, ¿sí? Esta administración, porque normalmente cuando nosotros tenemos un nervio, también tenemos vasos sanguíneos. ¿Y qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué pasó? ¿Hemos perforado un vaso sanguíneo? No, estamos dentro de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, así como realizamos la absorción en la técnica intramuscular, aquí también no se olviden de absorber. Incluso no va a ser tan difícil, ¿no? Porque si estamos dentro de un vaso sanguíneo, la sangre va a fluir, va a regresar, va a haber un retorno de la sangre al compartimiento del cartucho. ¿Qué hacemos en estos casos? Retiramos y volvemos a reintentar la técnica, ¿no? No tendríamos mayor problema. Sería mucho peor depositarla dentro de un vaso sanguíneo, porque si llega la sangre, ¿hacia dónde se va, jóvenes? Al cuerpo. Dijimos que los anestésicos locales, ¿qué efectos tóxicos podían producir? ¿Recuerdan? ¿Qué efectos tóxicos? Cardiotóxicos y neurotóxicos, arritmias y o convulsiones. Entonces, tener mucho cuidado, evitar. Otras variantes podrían ser, por ejemplo, el bloqueo del nervio mentoniano, ¿no? La continuación del dentario inferior va a hacer su salida justamente entre las premolares por el agujero mentoniano. Esta fibra anestesia o esta fibra inerva a la premolar, canino y a los incisivos. Una variante podríamos tener también al bloqueo del nervio nasopalatino, el cual va a tener su salida por este agujero incisivo y va a inervar a todos los dientes anterosuperiores. Entonces, en lugar de estar anestesiando varias piezas dentarias, podría ser una técnica alternativa. Ok, jóvenes, y de esa manera nosotros podríamos tener diferentes formas de evitarle el dolor al paciente. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Sí. Practiquen el cálculo de dosis porque es una actividad muy importante, ¿no? Va a venir en evaluación.